Tengo mascarilla. Es que niños no. Yo sí que Vale, niñitos, comenzamos ya. Sí. Sí, sí. Mira la albóndiga. En esta hora no se puede. Vamos a entrar. Elio, deja de comer, Elio. Después de sobornarme, te pones a comer. ¿No? ¿Ya ves? Ah, que no. Elio, guarda eso, ¿eh? No, tampoco. Que le hizo la cara fea a eso. Puede volar. ¿Verdad eso, Pérez? O tragátelo de un solo. Sí, no tengo que tragar hoy para tragar. Tragátelo de un solo. Bueno, y entonces nos quedamos aquí. Y vamos al siguiente. En este. Sí. Así que pongan la atención. En este otro. Buenos días, jovencitos que están en casa. ¿Se escucha? Buenos días.
Yo creí que iban a responderme, sí, profe. En vez de hablar. Sí. Bueno, jovencitos, vamos a continuar en esta parte. En esta parte de la guía. Pide determinar si las parejas de triángulos que están ahí son semejantes y qué criterio. Ah, bueno, con el criterio LAL, si se puede probar. La camisa te salió, Frank. Allá, mira, allá al final, mira. No queremos ver tu parte. Prometiste que no ibas a estar hablando. Promesas incumplidas. Y le dije, no, ¿saben qué es lo peor? Que yo siempre había estado culpando a David. Y no está David y lo mismo de ruido. Entonces no es David. Perdón, David, por haber pensado eso. Enfermo, el pobre. Sí, sí, yo lo vi que iba todo enfermito. Vaya, jovencitos. Anderson me decía que ya sabe por qué. Ya sé cómo se hace. Vaya, dale pues. 3 sobre 5 y ¿cómo se llama? 6 sobre 10. Pero dice que determinar si los triángulos son semejantes. Entonces, Ajá, y entonces se hace eso, ¿por qué? Para verificarlo. ¿Qué dice el criterio lado, ángulo, lado? Dos triángulos son semejantes, sí. ¿Dos lados? No. No, la palabra es otra. No. Otra palabra. ¿Sí? No, es de congruencia de triángulo. Para la semejanza es otra palabrita. Vamos a ver quién de los que están en casa, de los y las que están en la casa, me dicen. Me pone la palabra ahí en el chat. No. ¿Son? No. No. Lados. Eso es lo que dije. No dijiste recto, dijiste ángulo recto, dijiste y lados. No, no niño. No, estamos refiriéndonos a lados. Opuestos por el vértice son ángulos. ¿Cómo dice? Son proporcionales. Sí, claro que sí. Proporción es, debería tenerlos aburridos con esa palabra. Son proporcionales. Entonces, lo que vamos a hacer es del primer triángulo, agarramos al 6. Al 6 entre 10, lo dividimos entre 10, tenemos una razón y necesitamos otra para establecer la proporción. Y esto, al simplificarlo, a 5 es, ya veo que te está fijando, niño. Ya veo que te está fijando.
Vamos a ver. ¿Y será cierto eso? ¿Será cierto eso? Vamos a ver si es cierto. Si es cierto, vamos a simplificar aquí. Mitad 3, mitad 5. ¿Es la misma razón? No. ¿Qué dice aquí? 3/5. ¿Y aquí qué dice? Ah, sí, ¿Cómo no va a ser la misma? Es que si esta razón no fuera la misma, no serían proporcionales, No sería LA. no serían semejantes. ¿Y ahora qué le concluimos? ¿Cuál es la conclusión? ¿Cómo se lee ese símbolo? ¿Cómo se lee ese símbolo? No, no, correcto. Son semejantes. significa semejante. Sí, Yo pienso que tiene una tabla que significa lo mismo. Ajá, que se lo que quiero. A nosotros nos daban una. sí, no, pero si le pones ahí símbolos matemáticos en Google, ahí te la pones. Hay varias, muchísimas. Te van a aparecer por miles, miles, miles. Y en el B, Anderson. Y en el B. ¿Y cuál es la pregunta? Dice aquí. Sí, ¿qué vamos a plantear? LAL. Sería 9 sobre 5 es A5 igual como 8 8 y un 4. es A4. Vale, serán semejantes. La razón será la misma. Una forma de darse cuenta y que no se les olvide es multiplicar así, miren, en cruz. Gana mariposa. 9 por 4, 36. 5 por 8, 40. Si esto fuera igual, es la misma razón. Verán. Si estos números fueran iguales, pero son diferentes, entonces no son proporcionales, no semejantes. El mismo criterio estamos aplicando. Porque el ángulo sí es igual, ¿no? ¿Ya? Y los lados no son proporcionales. ¿Ven? Fíjense que yo podría perfectamente ponerles en el examen si son o no son y que lo justifiquen. Y que lo justifiquen. Sí. Este repaso para ese examen, niño. Hola. Y obviamente para Sí. Sí, pero quiero que ese repaso sea más corto. O más bien que ya estén bastante preparados porque no alcanza el tiempo ese. A veces tienen tantas preguntas antes del examen que y prefiero que no tengan dudas, duda alguna. Bueno, regresamos aquí. Bien.
Bueno, niños. ¿Qué dice ahí, Flor? Escribe el criterio. Observemos los triángulos. Podríamos decir con los datos que hay que son semejantes. ¿O necesitamos hacer algo antes? No, semejantes por la... Podemos decirlo, podemos afirmarlo, que lo son sin, o solo con los datos que están ahí, o necesitamos más datos. ¿Cuál? No, pero el A sí es semejante. ¿Verdad? ¿El qué? El A es semejante. Podemos decir eso. Ah, con el C. Con el T, Con el C. No, perdón. T. Ah, sí, con el C. El A y el C sí son semejantes. ¿Verdad que sí? Vamos a ponerlo aquí. Es chiquito, pero que ahí está, solo que es más chiquito. ¿Cómo se llamaba cuando era más chiquito? Triángulo A es semejante con el triángulo C. C. Vale, ¿cuál criterio? ¿Cuál criterio, Flor? Es correcto. Ajá. Y en la justificación, ¿qué le ponemos? Porque son la mitad, o sea, los chiquitos la mitad de los lados. ¿Y eso qué significa? Que los lados son... Si no me acuerdo, Aquí está la palabra, mira. Los lados son proporcionales. ¿Será cierto eso? Planteemos la proporción. 5 es A. ¿Cómo? 6, 3, 6, 3 y 7.5. 3.5. 5 es A 2.5. ¿Cómo? 6 es A. ¿Cómo? Y al dividir esos, al efectuar esas tres divisiones que están ahí, dará lo mismo. ¿Cuánto da? La razón es 2. Entonces sí, son semejantes, ¿verdad? Vale, ¿cuál otra pareja? supongo que entonces, El B y el D. ¿Y el A y el D? pero, Sí, puedes. Sí. Sí. No ha puesto nada de atención pensando en que te debes ir al baño. pero me refiero a saber. No ponga la resaltar uno. Y eso sería todo, profe. Sí. No hay nada por justificar. No, ya eso ya está, es una pareja. Ya dijimos que A, Sí, el B y el D son Flor semejantes. nos dijo que el triángulo A es con el triángulo C. No, pero el B son semejantes. El B y el C son semejantes. Sí, Entonces, ¿Y eso por qué? por los ángulos. B y C. B, este y este. No, B y D. A, B y D Sí, son semejantes. sí. no. Sí. 57 aquí, 45 aquí, 78 aquí. No, hombre. ¿Y este ángulo cuál sería? Ya tengo 47. Porque tendría que tener este valor en alguno de esos ahí. Sí. Sí, ¿Y este Porque cuánto? 78 más 45 es 123, Vale. más 180, 57. Vale, justificado. Ahí está, 57 grados ese ángulo. Ahora, allí solo tienen congruentes un ángulo. Y dice que deben ser 2, el criterio de ángulos. ¿Qué otro criterio vamos a aplicar entonces? ángulo. Ok,
lados. En el B no hay ningún lado. En el D hay 2 lados. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lado, ángulo, lado. Entonces deberían de tener 2 lados proporcionales, pero el B no tiene ningún lado. No tiene ninguno. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la conclusión? Que no son semejantes. Sí, no hay. Ahora, ¿hay alguna otra pareja que sea semejante? Y el A y el B. ¿El A? Y el B. Ajá. Trabajemos en esa Es premisa. cierto, mira, En esa premisa. Principio. Ajá. Vaya. ¿Qué criterio? Ángulo. No, ángulo profundo. Ángulo, ángulo, ángulo. ¿Por qué? Vaya, justifiquemos eso. porque Debe tener al menos 2 ángulos iguales. ahí está. Tienen todos los lados iguales. Ajá. Entonces concluimos que el triángulo A A y el triángulo es semejante con el triángulo por el criterio. De chivo se les oye cuando dicen ya y concluyen, por esto. Miren qué bonito es. Va, copien, copien. Chicos en casa, ¿hay dudas? ¿Quién votó mi bolígrafo? ¿Quién votó mi bolígrafo? Bien, jovencitos, ¿hay alguna otra pareja de triángulos que sean semejantes? No, ya no hay ninguno. Vaya, Espere, el C y el D. El A y el D. El C y el D. El A y el D. El A y el D. El C y el D. El A y el D. El A y el D. Es lo mismo porque el C es semejante. Todos son iguales, pero todos son semejantes con todos. El C y el D, profe. El A y el D. Y ¿cómo se llamaba el 2, profe? Al 2 del A y B. Que lo dividimos bueno, primero dijiste que el A con el C son semejantes. Después dijo este niño que el A con el B también son semejantes. También el A y el D. También el C y el B. El C y el D sí son semejantes, pero el D tiene semejante. El D. El D tiene semejante. El D. ¿Sí? D de dedo. Sí, con el A y el Con el A y el B también. Y ahí la cosa. Vamos a ver, vamos a revisar eso que dijeron. ¿Cómo se llamaba? Quedaba todo igual en la medida de 5 entre 5. Razón. Esa es la razón La razón, del D. no, es que no es del D, sino que es de 2 triángulos, porque son semejantes. Estamos hablando de razón de semejanza. Del C y el D. Verifiquemos. Vamos a ver. ¿Qué criterio estás utilizando para decirme eso? El de lado Elio, por lado. lado por lado por lado. En el D se conocen 2 lados y en el C 3 lados. No se conoce ningún ángulo, en el D sí se conoce un ángulo. ¿Cómo aplicamos ese criterio ahí? Lado, ángulo, lado. Conocemos ángulo en... Entonces no se semejantes. No son semejantes, pero ¿agotaste los criterios? ¿Por qué? Los criterios. ¿Los ha agotado para decir que no, para concluirlo? Ve que si no es lado por lado, si no es lado, si no es ángulo por ángulo, si no Pero- es lado, ángulo, lado. ¿Y hay más criterios?
Solo el triángulo del lado ángulo. ¿Cuáles son todos? ¿Cuáles son todos los criterios? El de lado por lado. Ese es uno. Ángulo, ángulo. Ajá. Lado por ángulo. Lado, ángulo, lado. Lado por ángulo. Lado y ángulo por lado. Sí. Lado por lado. Ahí está. Ahí. Pero no cumple ninguno. Ah, no cumple ninguno. Entonces, vaya. Sí, pero no vayas a venir con la camisa por fuera. Vaya, entonces recapitulando, decíamos también que el B con el C son semejantes. Sí. No, es el A y el B. No, porque no. Y son. Que no. Sí, verticales, B, 14. Ah, no, que es verdad, que cumple lado, ángulo, lado. Vaya, miren. 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 Les voy a plantear algo. Si A es igual a B y B es igual a C, ¿cómo son A con C? Iguales. El triángulo A es semejante con el triángulo B. El triángulo B con el A con el A con el C. Entonces, ¿son semejantes B con C? A y B son semejantes. Son semejantes. A y C también. Cállate, ¿ay qué? Veo, Que te complicas la vida. que no le escucho. No es eso. Lo que pasa es que ese es irrespeto el de ellos. Estamos explicando esto, estamos discutiéndolo con Flor. Y este es no solo con ella, es con todos. Y ustedes están platicando. Porque no hay justificación. No hay justificación. Justificación. Lo que les quiero decir es que B con C sí son semejantes. Aunque no se aplique así directamente un criterio. ¿Ya? Ahora, no podemos establecer la proporcionalidad entre los lados, ni la congruencia entre sus ángulos. Pero como uno es semejante a los otros dos, entonces entre ellos los otros dos también serán semejantes. ¿Ya? Sí, tendrán que ser proporcionales y los ángulos tendrán que ser iguales. Porque cuando son proporcionales los lados de dos triángulos y son semejantes, los ángulos también son congruentes. Y esta es la definición de proporcionalidad, de semejanza. Entonces pueden llegar a establecer esa semejanza. ¿De acuerdo? Está justificada. Siguiente. Siguiente. Tal vez una vela, no una lancha. Una lancha parece. Una lancha. Parece un millón. Vaya. Son semejantes. Pero ¿cuál es la? ¿Ah? Establezcámosla a ver si existe. Ayúdenme con la semejanza, porque tienen lados, tiene que ser proporcionalidad entre los lados. Proporcionalidad. Sí, Anderson, ¿verdad? No hay. Planteémosla a ver si hay. Vaya. ¿Quién es homólogo con el lado 4 en el triángulo pequeño
Bueno, en el triángulo grande. Creo que fue, ajá, El lado homólogo a 4 en el triángulo grande. el 10, En el triángulo pequeño, el 8 con el 20, el 8 con quién? Con 20. y el 6 con el 15. Bueno, porque, no sé, Simplifiquemos. Ayúdame, Flor. ¿Qué le sacamos aquí? mitad, Mitad, 2, mitad, 4, 4, 2 y 4. Yo creí que me estaban diciendo cuarta, ¿va? Pero me dijeron mitad, ¿verdad? 4, mitad 10. ¿Y aquí? 2, Tercera, 2, tercera. ¿qué? Ven que no podemos asegurar una cosa así de un solo. ¿Ah? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? No. ¿Qué fracción está ahí? 3. ¿Cuál es la razón? 2 sobre 5. 2 quintos. No, 2 quintos. 2 quintos es 0.4. Me gusta cómo escribe los 5. Pero una 5. Está perdiendo la confianza. Yo creo que ya casi la perdiste. Helio. Es con Helio. Entonces, en ese ejercicio, creo que les debe quedar de aprendizaje que cuando tengamos ya una conclusión que estemos seguros, ¿verdad? Pero para resolver la pregunta número 2, ¿cuál es la razón de 6? Pero no tiene ninguna ¿Cuál pregunta 2? Pregunta 2. Porque ahí está la 6 y la 7. Ahí está la... en el siguiente ejercicio. En el ejercicio 7. Ah, vaya. Ya los veo precisos. En la figura dice el ángulo A es igual al ángulo D. Es congruente. El ángulo B es congruente con el ángulo E. Y ahí están marcaditos, ¿no? ¿Cuál criterio puedes utilizar para justificar que los triángulos son semejantes? Ya les está diciendo que son semejantes. ¿Cuál es el criterio, Flor? Flor lo ha estado repitiendo bastante. Lado por lado por lado. Lado por lado. lado ángulo, porque Pero ahí no hay ningún ángulo. Lado, ángulo. Él dijo lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. ¿Qué decir, Flor? ¿Cuál criterio? ¿Se conocen los lados de los dos? ¿Es? ¿Quién dijo? Lado. No. Ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. L-A-L. ¿Ese dijiste? Ah, ¿se conocen lados? No, es ángulo de lado ángulo, ¿verdad? Sí, Es ángulo de lado ángulo, ¿verdad? Sí, porque se conocen dos ángulos y un lado. Vale, miren, jovencitos. El ángulo A es congruente con el ángulo D. El B con E. Tienen dos ángulos congruentes. Entonces es ángulo de lado. ¿No? Entonces ángulo. Correcto. ¿Cómo? Ángulo. Ah, sí, porque por eso el otro es igual. De hecho, se enuncia como ángulo.
Porque si tiene, Porque si tienen iguales, los otros iguales. siempre va a ser correcto. Esa es la razón. Entonces, el criterio que se... Sí. En el literal A, el criterio es ángulo, ángulo, ángulo. Ángulo, ángulo. Ahora bien. Ahora bien. ¿Cuál es la longitud de DE? Pregunta. Esta longitud, llamémosla A. Pero no me diga. ¿Se puede determinar? Sí. La de A es 8 y la de B también. Está al revés. Aclara eso que dijiste. A ver, si decides, Ajá. si es una segunda y B contiene, entonces ya encontramos exactamente igual. Pero si el trabajo es el de B es 6 y el de B es 10, Ajá. se conectará. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuánto es 7 cuadrado? 49. 49. Sí. Vale, miren. Para responder la pregunta, ¿cuánto mide cuál es la longitud de DE? ¿Qué hay que hacer? Hay que plantear una proporción entre los lados, homólogos. Vale, en el problema nos dice que este ángulo es congruente con este. Tiene dos voladitos ahí. Entonces esos son los congruentes. ¿Y los lados homólogos cuáles van a ser? ¿4 con quién? A. 6 con quién? 5 con B. Vale, planteemos esa proporcionalidad. 6 con 10. Y esto es igual a 4 con... Y como solo nos piden A, Y 5 con B. como solo nos piden A, es decir, DE, si nos pidieran DF, encontráramos B, que va a ser la misma manera. Despejamos A de aquí. ¿Cómo se encuentra A? El producto de estos dos entre el otro, entre el 6. De 4 por 10. ¿Sí? 40 entre 6. Correcto. Yo lo hago primero. 3, 24. 40 sextos. 20 tercios. 6.6. Así es. 6.666666. Entonces, Ahí está ya. la razón La razón es 3 entre 5. ¿cuánto? 3 entre 5. Mitad de 6, 3. Mitad de 10, 5. 3 entre 5. 3 quintos. Mitad de 6, 10. Mitad de 6 es 3. 3. Mitad de 20, 10. De 10 es 5. Entonces tenemos 3 quintos. Esa es la razón. La respuesta es 3 quintos. ¿Podríamos calcular B? ¿Segura? Sí. Ella dijo que no se podía calcular. No, es Puede. ¿Qué? Sí se puede. Sí se puede. obvio. Pero como no los piden. Pero calcula. ¿Qué tendríamos que hacer para calcular? Pone Haciendo más grande la proporción, ¿verdad? La agrando aquí. Sería 5 sobre B. Bueno, yo espero, porque los veo bien seguros, y a Flor la veo bien segura al afirmar estas cosas. Al afirmar esto. Ajá, entonces, es 5 por 10 entre 6. 50 entre 6.
No, sí, 8.333. Correcto. Había. Bien, copien. Que vamos al 8. Que lo copien, que vamos al 8. ¿Que te quedaste en algo? ¿Te quedaste en algo? Ah, es que hay que multiplicar 5 por 10. Aquí ves. Aquí hay que multiplicar 5 por 10 y dividir entre 6 para obtener B. O sea, el lado de F. 8 puntos. Si ya la tenemos ahí. 5. ¿Cuánto era? 5 décimos. No, era 6 décimos. 3 quintos. 3 quintos es la razón. Vale. Quiero que vean el 8 y me digan si tienen una idea de cómo resolver. Mírenlo. ¿Ideas, Anderson? ¿Ideas? ¿Ideas de cómo resolver el ejercicio? Digo yo. Que la reserva para, si lo resuelve, le da 5 puntos para el examen. Cállate que tengo. Solo me voy a poner un pedacito. No, espera. Yo algo. Una orejita era Con eso ya tomó agua y se me quita la... Yo mañana le traigo algo como recompensa. Una cosa me gusta el pastel de limón. El pay de limón. El pay, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Ya tienen respuesta? ¿Ya tienen respuesta? Niños. Que se vea pues, no, que no sea solo bla bla.
¿De dónde? De cerebro. Vaya, niños. Calcula en la figura la longitud AD. ¿Se puede calcular AD ahí? ¿Se puede calcular AD? Niños. Niños. Si se separan los dos triángulos que están ahí. Y observan el ángulo A y el ángulo C, el que tiene dos cositas. Esos ángulos son congruentes. Sí. Y como tiene otro ángulo congruente, los dos triángulos tienen otros dos ángulos. El otro también, yo le he pintado ahí. Entonces, confirmado que esos son semejantes, esos dos triángulos. Hay que plantear la proporcionalidad entre los lados. Si observamos el ángulo que tiene las dos cositas así, las dos marcas de ángulo, así se llaman esas cosas. Carlitos, Rodrigo, pasate para adelante. Si observamos ese ángulo y los lados que lo forman y planteamos la proporcionalidad, podemos calcular AAD. ¿Qué? AAD. Podemos llegar a calcular AD. Y es esto, miren. Lo voy a hacer en chiquitito aquí. Saco el triángulo grandote. Saco el triángulo chiquito. Niños, este ángulo es congruente con este. Este lado mide 6. Este mide no sabemos cuántos. Le puedo poner X. Este mide 4 y este mide 3. Los dos triángulos son semejantes. Entonces planteo. Para saber la medida de AC, la medida de DC puede ser por la base media y el restante de AD puede ser 3. No hay base media ahí. ¿Por qué? Porque no hay puntos medios. Ni paralelas. Yo solo decía. 6/4. 6 es a 4 como X es a 3. Y estoy llamando a X, estoy llamando X a todo AC. ¿Ya? Entonces, de aquí encontramos que X vale 6 por 3 entre 4. Mitad. 6, 12, 18, 9 medios. entonces la razón Sí. 9 medios, ¿verdad? Eso vale X. O sea, 4.5. Pero, eso es AC, ¿verdad? Pero DC vale 3. Entonces, ¿cuánto vale? vale. ¿Cuánto vale AC vale 9 medios. Es decir, 4.5. AC mide, no me digas, 6.5. No, porque AC, todo AC mide 4.5. Y este pedacito de aquí mide 3. Entonces 1.5. Profe, una duda. Pues sí, se lo acabamos de encontrar. No, por eso. El lado DC es más, AD es más largo que DC y DC mide más que AD. O sea, simbólico. Francisco, te voy a tener que mandar hasta allá atrás. Francisco. Elio, te vas allá. Ya aquel le te vas.
Después de la pared. Vaya, ahí está resuelto el 8. ¿Alguna pregunta en casa? Profe, que no es 6 el homólogo al lado de 3. Angie, No, es verdad. Angie, Es verdad. Angie, aclaro eso. Angie. Angie. No responde Angie. ¿O quién fue que dijo eso? Sí, Angie. ¿Estás ahí, Angie? Por los ángulos. Bien. No, pero porque no es funcional. Este yo puedo mostrar y ya. Tiene razón, Angie. ¿Verdad? Este ángulo se opone 6 y a este ángulo se opone 3. Sí, sí, gracias, Angie. Tiene razón. 6 es a 3. Como X es a 4. Como X es a 4. Voy a poner con otro color para que se vea. 6 es a 3. Como X es a 4. Entonces, Frank, ¿te vas a ir también para allá atrás, Frank? Entonces X es igual a 6 por 4 entre 3, es decir, 8. X, o sea, AC es igual a 8. Y AD es AC menos DC. Es decir, 8 menos 3. ¿Cuánto es esto? 5. Gracias, Angie, por fijarte. Yo no me percaté. Veo que tenés bien clara la semejanza. Sí, sí, lo hice muy rápido sin percatarme. Fran, te voy a revisar la clase al final. Fran, dije. Fran, te voy a revisar la clase, dije. Fran, voy a mandar otra nota. No sé, mírenme. Bien, no. Así escribe Angie.
Vamos con el 9. Suma. ¿Cómo que suma? Es que como tiene léxico. Ahorrémonos esos comentarios. Miren, este está bien interesante. ¿Alguien tiene una idea? Hay dos triángulos ahí. ABC y BD. BDE. ¿Puedo qué? O sea, es un- ahí. ¿Qué hubo? A, B, es congruente a B. AB es congruente con BE, sí es congruente. Sí, son congruentes. Y CB es congruente con BD. Exacto. Y en todo caso sería BD mide 2.5. No, 1.5. ¿Quién? BD mide 1.5. Vamos a ver. Sí, vamos. 6 es a 10 como uno, como BD es a 2.5. Porque como AB es congruente a BD, en todo caso, 2.5 por 6 entre 10. ¿cómo? 2.5 por 6 entre 10. 15 entre 10. 1.5. Fue lo que leí. ¿Cómo quise creer? No, no es 1.5. Ni modo que va a ser 150. Pero que va a ser menos de lo Explícanos. Y el cálculo no se lo puedo hacer, yo se lo voy a hacer por lo. Explícanos. tiene entre 15 0.6. ¿Qué, profe? Ay. Sí, profe. Como tiene este completo, está dividida en cuatro. Plantea la proporcionalidad. Plantea la proporcionalidad. Lo que hice en el anterior. Pone Lo 10 mismo. sobre 2.5. Ay, Para eso nunca evolucionamos. Sí, son pésimos, man. Sí, son pésimos. A cualquiera le podría pasar eso. Oiga, cómo me dijeron. Bueno, mi hermanito. Porque como la pagó de un solo, no se quedó enfriando. Pero entonces lo va a hacer de aquí. Sería. ¿Quién es la persona? yo le estaba ayudando, yo te ayudo. Uy. Vaya, ahí está. Ahí está de nuevo. A este le ponemos X. Porque le tengo pinta. ¿A quién le pusiste X? A ver, exactamente. A ese pedazo. O sea, que aquí es como lo que dice Entonces 10 es a cuánto? ¿A 2.5? 4. Como 6 es a X.
X es 6 por 2.5 entre 10. Por eso. No sería. Y luego, ¿cómo sacas esto? 1.5. Entre 10. Pero, Ajá. ¿Sí o no? 1.5. niño. Y fue lo que yo le dije. Porque Es que es 6 por 2.5 entre 10. Lo estabas haciendo al revés. Bueno, Carlos nos ha ayudado a resolverlo. Y dice que BD vale, ¿cómo que sale mal en los exámenes? BD dice que vale ¿Qué le pasa con Mara? 1.5, dice. ¿Alguien puede verificarlo? ¿Alguien puede verificar lo que dice Carlos? Lo que afirma Carlos. Profe, y el criterio de semejanza sería lado, lado, lado. Porque como ya se probó que. El criterio de semejanza, ¿cuál sería? Lado, lado, lado. Porque como ya se probó que AB es congruente con BE y CB es congruente con BD, automáticamente pasan a ser congruentes. Bueno, se resolvió B primero, ¿verdad? Que 2i antes que 1i, ¿verdad? Ahora, habría que establecer por qué es que son semejantes los dos triángulos esos. Por No pide el el, ejercicio. ¿Ah? por el criterio lado, lado, lado. Porque como AB y BE son congruentes y CB y BD son congruentes, automáticamente C y BE y D pasan a ser congruentes. El carro estampado de la final. Se manchó la camisa. Vaya, miren. Es importante establecer la semejanza en esos dos triángulos. Y ahí tenemos toda la justificación ¿Cuál es la en el enunciado. No. ¿Por qué? Vaya, primero nos dice que los segmentos AC y D, AC y D son paralelos. ¿Eso qué significa que sean paralelos? Que este ángulo es congruente con este. Este otro de aquí es congruente con este otro, por ser alternos internos. Sí, ahora bien, los dos triángulos tienen también este lado. No, no necesariamente. Que sean alternos internos significa que los ángulos, las medidas son iguales. No, alternos, es que los ángulos entre rectas cortadas por una transversal se denominan alterno interno, alterno externo, correspondientes, conjugados. No, no son correspondientes. Son alternos internos. Entonces, ¿cuál es la longitud de algo? No, es que solo estoy estableciendo las bases para argumentar, para justificar más bien que los dos triángulos son semejantes. Profe, entonces Porque si no son semejantes, no tenemos por qué plantear la proporcionalidad entre los lados. Entonces, hay que comenzar por eso. ¿Ya? profe, entonces sería lado, ángulo, lado. No, ángulo. Ángulo. Por ese criterio son semejantes. Bueno, profe. Y una vez se establece que son semejantes, se hace lo que hizo Carlos ahí. El profe pasó por aquí. ¿Y qué es lo que hizo? Establecer la proporcionalidad entre los lados. Angie. ¿Quiere que la colocamos también? Sí, Angie, es AA
Ese es el criterio. Creo Ajá. que pasamos bien. Que venga Angie a clase de eso. La disponemos a Angie también dice que le dio eso. ¿Cuánto le dio? 1.5. Entonces, ya está. Bien, por criterio AA, los dos triángulos son semejantes. Y por la proporcionalidad de los lados homólogos. Con las medidas conocidas entre los dos triángulos, es que se encuentra la longitud de DB, que es 1.5. Y ahí está resuelto. Vaya, cópienlo. Y seguimos con el 10. 10. Sigamos con el 10. Ya, niños. Ya, niños. Niños. Se llama Miles. Así se llama. Por favor. ¡Arriba! Yo no sabía que era también Vaya, el 10. El 10. El 10. El 10. El 10. El 10. Sí, bebe. Vaya, una cosa. ¿Qué concepto hay que aplicar ahí? ¿Qué? No sé. En el triángulo FTH, ¿cómo se lee? Vale, leamos el 10. Ey, Ah, el según yo, el mouse iba a agarrar. Mira, Flor. Según yo, el mouse estaba agarrando. Por culpa de ese niño, mira. El león tiene la culpa de todo. Mira. Vaya, en el 10. Ajá. ¿Qué pasa en el 10? Yo tengo la medida de vea es 14. Si ve 14. Hola. son 14. Y eso es humano. Son las 11:15. 11:15. Vale, miren. En el 10, ¿qué concepto hay que aplicar? Miren, dice que se calcule la longitud de S. Es decir, esto. Esto. En el triángulo ABC. Si BD, ¿qué es esto? Es 4. DA es 10. O sea que AB es 14. Vea es 14. Sí, lo que estaba diciendo Carlos hace un rato. BE es 6, dice. BE es 6. Bien, niños. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? ¿Hay suficientes datos para poder resolver? ¿Hay datos suficientes para poder resolver, chicos? Profe, Ajá. BE y AC son congruentes. No sé para qué vamos a servir, pero para
Congruentes. O sea, son No. paralelas. Ah, ese sí es un dato importante. Eso significa, ¿verdad? Eso significa que son paralelas. Ese es un dato. DE es paralelo a veces a AC. Vaya, niños. Ya, Frank. Frank. Vaya, si DE es paralelo a AC, ahí se forman dos triángulos. Este chiquitito, BDE, y el grande, BAC. Y son semejantes porque este ángulo es congruente con este es común y este es congruente con este. Oye, ¿qué pasó ahí? ¿De acuerdo? Entonces, para poder resolver, ¿qué hay que hacer? Mimar la vida y no estresarse. ¿Qué hay que hacer? Yo no sé qué se hace. ¿Qué es lo que se hace? Mi neurona ya no va para más. Separemos los triangulitos. Lo dibujo aquí a la pizarra. Aquí está uno y el grande. Perfecto. Y este es B, D, E. Profe, Podemos decir que 4 es a 6. ¿Cómo? 4 es a 6 como 14 es a BC. Está bien eso que he planteado ahí, niños. Hay diferencia con lo que hemos estado planteando antes. Vamos a ver, Angie y Juan, que están por ahí. Si están por ahí. profe, tiene sentido la cámara. ¿Tiene sentido lo que escribí ahí? Véanlo. No, porque, o sea, ¿Por qué? 4 sería el homólogo de 14. 4 sería el homólogo del 14. Profe, cuando necesito que yo doy cuenta. Vaya Angie. 4 es a 14. ¿Cómo? ¿Qué más, Angie? 6 es ABC. 6 es ABC. Vaya, observen que quiero sacar un resultado para que vean que no hay una sola forma de plantear esto. Vaya, de aquí, BC es igual a 14 por 6 entre 4. Y de aquí, BC es igual a 14 por 6 entre 4. ¿Qué pasó ahí? Es el mismo resultado. ¿Por qué? Habló. ¿Qué pasó, Angie? Vaya, esta expresión no es exactamente igual que esta. Pero si revisamos las propiedades de las proporciones, en las propiedades de las proporciones dice que podemos hacer cambios entre los medios de una proporción y también entre los extremos. Y
lo que aparecen cambiados ahí en posiciones diferentes es el 6 y el 14. Entonces, aquí les dejo otra forma de plantear la proporción. Lo que hago es ubicar a los lados homólogos y puedo establecer la proporción entre dos lados de un triángulo con los otros dos lados del otro triángulo. De homólogo a homólogo. De un triángulo al otro. Pueden también hacer eso. Pueden hacer eso. A veces esa forma es útil por la posición en la que están los triángulos y en esta se presta para eso. Fíjense, el 4 entre 6 igual a 14 entre BC. Angie dice, 4 es a 14, como 6 es a BC. Desde las dos formas se puede. Y precisamente es por una de las propiedades de la proporción. Dice esa propiedad que yo puedo cambiar, que podemos cambiar. Si tenemos, aquí voy a escribirla. A entre B es igual a C entre D. Yo de esta proporción puedo hacer lo siguiente. Cambio estos dos. Es decir, A es a C como B es a D. Pero también puedo cambiar estos dos. Entonces puedo decir D es a B como C es a A. Y por último puedo multiplicar en cruz. A por D es igual a D por C. Puedo hacer cualquiera de esas cuestiones. Es un procedimiento matemático válido. Válido por la teoría de proporciones. Son propiedades. Entonces pueden hacerlo ahí. Tienen una herramienta más ahí para hacerlo. Apréndansela y utilícenla. Este número 11 lo pueden resolver también así, de esa forma. Te lo voy a dejar ahorita para que lo resuelvan en un minuto, porque en un minuto suena el timbre. Es mucho. Flor dice que es mucho tiempo. Vamos a ver quién lo resuelve primero. PQ es paralelo a FH, miren. Ahí sí. Calcula la... Ahí se nos acabó el tiempo. Te daba menos de un minuto. Bueno, pero anótenlo y pues resuélvanlo. Bueno, jovencitos, un gusto estar con ustedes. Se cuidan, pasen buen día, pórtense bien, que no cuesta nada y se gana mucho. Salud. Sí.